Muy buenas noches, estimados participantes. Les damos la bienvenida al curso de Bloque uno, Conociendo las prioridades nacionales de investigación en salud, Perú. Para ello, continuando con el temario de investigación en resistencia antimicrobiana, el cual vamos a abordar el día de hoy, contamos con la presencia del doctor Marcos Paul. Para ello, voy a otorgarle la palabra, doctor, para que pueda compartir sus diapositivas de igual forma. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Es un placer estar aquí, ¿no? Para poder compartir acerca de un tema muy importante que es la resistencia a los antimicrobianos. Sí, se logra observar. Sí, doctor, sí se logra Oh, visualizar. ok, sí, aquí está. Muy bien. Bueno, este tema es bastante importante, pero a la vez se considera actualmente como como una de las pandemias que van en forma silenciosa, ¿no? En diferentes partes del mundo. Ustedes como médicos, de alguna forma, están implicados en ese tema porque van a prescribir algún tipo de tratamiento, sea para una infección respiratoria aguda, una enfermedad diarreica aguda, un tipo de sepsis, por ejemplo, una infección fúngica también, ¿no? Entonces, eh, a lo largo del tiempo, como les voy a mostrar en las diapositivas en la primera parte, es cómo las bacterias han logrado adaptarse y mejorar eh, sus mecanismos, ¿no? de resistencia a diferentes familias de antibióticos y por ende a la actualidad se conoce como eh, eh, ba- bacterias, ¿no? MDR, PDR o XDR, ¿no? El caso de Mycobacterium tuberculosis que es muy conocido, ¿no? En esta línea de tiempo vemos que en este paper publicado en el 64 se observa que el desarrollo de la penicilina, ¿no? El porcentaje de las personas que iban a sobrevivir, ¿no? Luego de iniciar la, este, la Segunda Guerra Mundial, entonces podían regresar a casa porque muchos regresaban, tenían un tipo de infección bacteriana y morían en el campo de batalla o en los hospitales porque no había una droga para poder administrarla y poder combatir, ¿no? el cuadro de sepsis. Aparición de la penicilina, esto fue mejorando, aumentó la supervivencia de pacientes con neumonía y bacteriemia de un 10 al 90%, ¿no? Como se logra ver en la gráfica. Este es un paper del 2014, ¿sí? Publicado por O'Neill, que fue un ministro británico encargado de poder proyectar más o menos para el año 2050 cuál iba a ser la mortalidad e impacto económico, ¿no? de el incremento de resistencia a los antimicrobianos, ¿no? Más o menos se proyectaba, esto no estaba contemplado, vean el año, la presencia de la pandemia del COVID 2019, se proyectaba 10 millones de muertes por año, se iba a reducir el Producto Bruto Interno ¿no? de las naciones de un 2 al 3 y más o menos entre un 2 y un 3,5%, y el costo mundial iba a incrementarse más o menos en 100 billones. Entonces, esta cifra estaba proyectada de esta fecha para el 2050, pero esto ha ido cambiando mucho con lo del COVID y suponemos que esto va a reducirse por lo menos a un 10 años, se va a cumplir al 2030 o antes. De este gráfico se puede ver que, si bien es cierto, se proyectaba muertes por cáncer 8,2 millones, cólera 100.000, diabetes 1,5 millones, enfermedades diarreicas 1,4, también aparecía accidente de tránsito 1,2 millones, ¿no? Entonces, eh, iba, eh, iba ganando de todas maneras el incremento de la resistencia a los antimicrobianos, no solamente el incremento, sino el impacto económico que iba a haber en cuanto al uso
de fármacos de amplio espectro, pero que permitían que permiten que los microorganismos puedan adaptarse. Hemos visto esta foto, ¿no? En redes sociales, cómo es que ha pasado del 2000 al 2020, digamos, ¿no? Este es un antiorama hecho por el método de Kirby-Bauer, doble difusión, donde aparentemente están sensibles y vemos que posteriormente están resistentes. Entonces, ya se están reportando diferentes gérmenes. Acá se observan Pseudomonas aeruginosa, que es un bacilo gram negativo no fermentador, en el cual se tiene ceftazidima R, cefepima R, aspirinam R, son cefalosporina tercera, cuarta, monobactams, carbapenems, acá tenemos aminoglucósidos, quinolona. Pero inclusive con drogas que todavía de repente no están en Perú, algunas sí, ceftabiobactam R también, ceftosolano tazobactam R y piperacilina tazobactam R. Entonces van a recibir ustedes diferentes, diferentes reportes de antivirama donde todos van a encontrar R. Y no solamente la interpretación, sino la concentración mínima inhibitoria, ¿no? Mayor que 32, mayor que 64, mayor o igual a 128, por ejemplo, ¿no? En caso de pacientes hospitalizados es muy útil para poder rotar inclusive algunos antibióticos a vía oral dependiendo del MIC. Entonces, esto ha favorecido, ¿qué favoreció? Vimos que en el COVID, no, como era una etiología reciente, se tenía que eh, tratar de salvar la vida de la persona, ¿no? Entonces se empezó a utilizar diferentes fármacos, aquí se logra ver acitromicina o quinolonas o ceftriaxona, ¿no? Para poder salvar al paciente frente a una neumonía, ¿no? Luego de la infección viral aparecían cuadros de neumonía bacteriana. Entonces se ha pasado de antibióticos que eran resistentes a solo un antibiótico, a múltiples antibióticos, a casi todos, hasta tener por fin en este reporte microorganismos completamente resistentes a todos los antibióticos. En esta línea de tiempo publicada por Biomeria, ¿no? Se ve cómo es que en azul en línea de tiempo como el antibiótico, el año en el cual el antibiótico fue introducido, ¿no? 43 para penicilina, tetraciclina, eritromicina, meticilina, gentamicina, pero a la vez en verde ya aparecía eh, gérmenes que estaban mostrando resistencia a ese antibiótico. Estafilococos resistente a penicilina, estafilococos resistente a meticilina, por ejemplo, aquí en el 6.2. Aquí, enterococco de gentamicina en el 7.9 fue desarrollado el 6.7. Vancomicina en el 7.2 introducido, pero aparecían ya enterococos R resistente a vancomicina, ¿no? Aparecía ceftriaxona, pero aparecía inclusive ya antibióticos resistentes a ceftazidima, enterobacterias sobre todo, introducción de imipenem y aparecían ya enterobacterias resistentes a imipenem. Levofloxacina y también hemococo resistente a levofloxacina. Y aquí el diazoliamida, triptomicina, tigecyclina, ceftarolina, que es una cefalosporina de quinta generación, ya tiene puede mostrar en el 2011 estáfilo resistente a ceftarolina, por ejemplo, ¿no? Apareció en el 15 Avibactam, cetacida Avibactam, ¿no? En el 2015 y ya se empezó a reportar inclusive este, microorganismos resistentes a cetacina y octán, como Klebsiella, como pueden ver ustedes en el 2017. Apareció inclusive plasmomicina, cefidrocol y esta lista de aquí todavía falta actualizar y vemos que ya aparecen cepas resistentes. Entonces, las bacterias tienen diferentes mecanismos de adquisición de estos cassettes de familia de antibióticos, ¿no? Te lo voy a mostrar rápidamente. Y eso permite que se adapte. Ellos microevolucionan en el tiempo, ¿no? Frente al estrés. In vivo a veces no se logra ver, pero in vitro puede expresar, ¿no? Se logra observar cuando uno aproxima discos y logra ver
algunos efectos en el Müller-Hinton cuando uno realiza el antibiograma, ¿no? En esta tablita de aquí, por ejemplo, se logra ver una clasificación, ¿no? Eh, de las beta-lactamasas, de todo el grupo de beta-lactamasas, ¿no? Que está dividido en dos grandes grupos, las serin beta-lactamasas y las metalo-beta-lactamasas, ¿no? Se logra ver que hay clasificación desde la A, C, D, B, y el grupo más importante que debería preocupar a la mayoría de hospitales aquí en Perú, estamos viendo aquí este grupo de aquí, que va a conferir resistencia a carbapenems, por ejemplo, o el grupo de acá, que tiene imipenem, resistente a imipenem, meropenem, ¿no? Porque tienen genes resistentes a IMP, BIM o NDM. Son los productores de carbapenemasa y están agrupados aquí. También hay otro grupo interesante, que son enterobacterias que van a tener resistentes a cefalosporina primera, segunda, tercera y cuarta generación y el astronauta. Y está compuesto por los subtipos TEMS-HV, ¿no? Betalactamasa de tipo TEM, SHV o CTX, ¿no? Que están aquí englobados en la clase molecular de tipo A. Eh, Cuando desarrollaron estas drogas, siempre la industria trató de colocar un inhibidor, ¿no? Entonces, un inhibidor de beta-lactamasa, por ejemplo, es el clavulánico, ¿no? Clavulánico quela o atrapa el inhibidor y permite que, en este caso, si está asociado a amoxicilina u otro fármaco como tazobactam, piperacilina, permite que recién pueda mostrar el efecto. Entonces, se pudo desarrollar ciertos fármacos unidos para poder quelar, pero aún así las bacterias utilizan no solamente un mecanismo de resistencia, sino dos o tres para poder evadir, ¿no? Se muestra también aquí las famosas KPC, otro tipo de carapenemasa, se muestra también las famosas OXA, ¿no? También que muestran resistencia a antibióticos de último recurso, y las AMC que también enterobacterias que van a mostrar resistencia a esta cefalosporina de tercera generación, ¿no? Entonces, aquí se observa, ¿no? Las producciones de las enzimas, ¿no? Estamos viendo aquí la clase A, la clase C, D, E, y la que más, hasta el 2018 la productora de beta-lactamasa, las que va llevando en forma abundante, pero también el grupo de carapenemasas que están aquí, D y B, ya empiezan a mostrarse mucho crecimiento, sobre todo en Klebsielas o en Bacillus granulativo no fermentadores como Pseudomonas, Stenotrophomonas, por ejemplo, ¿no? Igual aquí empiezan a aumentar. Vamos a avanzar. Entonces, la OMS mostró este cuadro que ha sido actualizado en este año, este de 2017, donde se tenía que vigilar sobre todo estos cuatro gérmenes: Acinetobacter baumannii, resistentes a carabenémicos. Estamos hablando de imipenem, meropenem, Pseudomonas aeruginosa, resistente a imipenem, meropenem, enterobacterias, donde podemos hablar E. coli, Klebsiella, Citrobacter, Enterobacter, Proteus, por ejemplo, de resistentes a carapenémicos y también a productores de beta-lactamasa efecto extendido. Aquí, para este año 2024, la OMS actualizó y aquí subió, por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis, porque sabemos que hay inclusive cepas que son MDR, PDR y XDR, ¿no? En cuanto a esos términos, demuestra este paper publicado en el 2012, donde se interfiere o a nivel internacional, se propone, perdón, a nivel de expertos, cuál es la clasificación de MDR, XDR y PDR, ¿no? Un cuadro muy interesante, un diagrama muy interesante, se logra observar que dentro de las bacterias, ¿no? Puede haber unos dos grupos, los de MDR y los que no son MDR. Dentro de MDR, el subgrupo XDR, y dentro internamente PDR. Entonces, se muestra
Inclusive en este paper, si yo quiero trabajar con estáfilo entero, enterobacterias, Pseudomonas y veo cuando un estáfilo es MDR, cuando dice que los aislados son por lo menos, no, no es susceptible por lo menos a un agente, ¿no? De tres categorías de familias, es resistente a una. ¿Cuándo es XDR? Cuando son a dos categorías, quinolonas y aminoglucósidas. ¿Y cuándo es PDR? Cuando no le hace nada, no es susceptible a ninguno de los tres o más familias de antimicrobianos. Y aquí está en español, ¿no? MDR no sensible al menos a un agente en tres o más categorías. Cuando hablamos de categorías, estamos hablando de familias, ¿no? XDR no sensible al menos de un agente en todas las categorías, excepto una o dos de ellas, y PDR no sensible a todos los agentes antimicrobianos en todas las categorías. Y eso es para cada gen, ¿no? Eh, Se muestra también algunos ensayos que han venido haciéndose, ¿no? Para la producción de nuevos antibióticos hasta el 2022, ¿no? Y cómo es que a pesar de que se ha reducido las compañías farmacéuticas, ejemplo Novartis, por ejemplo GlaxoSmith, por ejemplo AstraZeneca y otros, Merck, Sharon por ejemplo, han disminuido, porque más le conviene invertir en una droga en el cual el ser humano pueda utilizarlo por más tiempo, ¿no? Estamos hablando de casos de enfermedades crónicas o no comunicables, no sé, diabetes, hipertensión, donde la persona puede usarlo por mucho tiempo y es un consumo constante de esta droga. Aquí se logra ver algunos de ustedes saben que tienen varias fases y tenemos que a la fase 3 se ha ido reduciendo muchos antibióticos, ¿no? Por eso no se invierte mucho en esto porque con un tratamiento de 7 10 días, no lo ideal, la gran mayoría de población puede curarse. Diferentes targets han sido desarrollados para poder primero destruir, ¿no? El peptidolicano y una vez que está destruido el peptidolicano, hay presión y puede realizarse la bacteria. Es una pared muy fuerte. Me puede producir otras enzimas como beta-lactamasa, puede mutar proteínas de unión a penicilina, puede mutar a nivel de transcripción, perdón, a nivel de su unidad 30S o 50S, pueden mutarse diferentes antibióticos, ¿no? O inclusive se ha visto en naturaleza que ciertas enzimas producidas por unos hongos también pueden romper o hacer daño a la bacteria, ¿no? Entonces, actualmente se utiliza mucho el diseño in sílico, ¿no? Es decir, a través de la computadora uno puede obtener información de diversos países, productos naturales, principios activos, los cuales permite desarrollar unas drogas nuevas, ¿no? Y no hacer necesariamente un cultivo in vitro y luego pasar a un ensayo en un modelo animal y luego pasar a un ensayo clínico en humanos, ¿no? Ya se puede hacer en forma de principalmente a través de las computadoras, buscando principios eh, activos, ¿no? A ver. Y aquí podemos observar la aplicación donde más sería, más se pone hincapié en bacterias gram negativas, porque son las que tienen la capacidad de movilizar diferentes agentes genéticos que permite que adquieran mayores mecanismos de resistencia, a diferencia del otro grupo. Las enterobacterias son las que más lo pueden hacer. Ustedes como médicos deberían vigilar. Aquí está un cuadro dado por OMS, aquellos fármacos de importancia clínica en los cuales se tiene que tener mucho ojo, mucha prioridad para poder eh, ver ese manual mensual junto con el químico farmacéutico, el infectólogo,
ver cuánto se está gastando de ciertas drogas, ¿no? Porque son drogas de último recurso para pacientes hospitalizados o críticos. Estamos hablando de quinolonas, polimixinas, macrólidos, cetólidos, glicopéptidos, que tenemos abanco, teicolamina, por ejemplo, céfalo tercera, cuarta, quinta, ceftriaxona, cefepime, ceftaroline, por ejemplo. Aquí hablamos de claritro, eritro, acitromicina, por ejemplo, ¿no? Quinolona o floradas como levo y moxifloxacin. Entonces, este es un paper que, bueno, siempre lo muestro y en el cual está incluido Perú, donde se da a conocer el consumo global de antibióticos por países dado hasta el 2015, ¿no? Encabezado por Turquía, por ejemplo, España, Grecia, Rumanía, Bélgica, ¿no? En el cual hay mucho consumo de antibióticos en estas dosis diarias definidas, ¿no? Que lo manejan también el PROA, entre 2000 y 2015 y se logra observar que estos países que les he mencionado tienen mucho consumo de estos antibióticos por 1000 habitantes, ¿no? Vemos los colores. Perú aparece aquí, aparecía a esa fecha, es publicado en 2018, pero más o menos el consumo fue hasta el 2015. Estamos entre mediano abajo, ¿no? Y eh, si bien es cierto, no pintaba algo, ¿no? Un escenario como se logra observar aquí, rojo, pero ya se empezaba a ver un cambio de color o un abuso. Y todos sabemos que uno puede adquirir una receta o un tratamiento en farmacia porque no hay un control riguroso en cuanto a lo que le completa a Digemit. Esto hasta hace 2 o 3 años se utilizaba mucho Colistix, por ejemplo, que tenía como principio colistina y se utilizaba como promotor de crecimiento, ¿no? De diferentes animales, ¿no? Animales tenemos desde el cerdito a las aves, ¿no? Entonces se estaba inyectando o promoviendo el uso de este fármaco, ¿no? Colistina, que bueno, que se utiliza, pero que está usándose en animales, ¿no? Entonces por otro lado, se estaba incrementando, ¿no? El consumo de antibióticos y obviamente eso va dentro de nuestra flora bacteriana, ¿no? Donde va a permitir también el intercambio de esa información. Pero ya gracias a la publicación en el 2019, el SENASA, acá está la orden de Minagri, por ejemplo, que se prohíbe la importación, comercialización, fabricación de algún producto que contenga colistín, ¿no? Cualquier presentación. Entonces, desde ahí se puso un pare aquí en Perú para poder dejar de usar, ¿no? En promotores de crecimiento este antibiótico, ¿no? Se actualizó la norma técnica de la Inspección de Sociedades de Salud, más conocido como las IAAs, en el 2020, pero igual se faltaba, ¿no? Fortalecer acciones de fiscalización de venta de antimicrobianos con receta médica. Hasta ahora esto sigue ahí, no se ha mejorado como en otros países, ¿no? Sobre todo en este Perú. Y identificar otros antibióticos que se usan, como les voy a mostrar, para crecimiento animal. Se publicó también en 2022, por fin, el programa, la norma técnica para el programa de optimización a los antimicrobianos, más conocido como el PROA. Se faltaba pendiente a la fecha cuantificar el nivel de antibióticos en animales y vegetales, como saber cómo se está moviendo en el ambiente y realizar estudios de medición de residuos antimicrobianos en el medio ambiente, ¿no? Gestionar de forma adecuada los antibióticos en los hospitales. Esto iba de la mano del grupo de PROA. Ya les expliqué qué es el PROA y bueno, en inglés lo pueden encontrar como stewardship, ¿no? Que tiene que ver con varios principios. Uno es el más importante, ¿no? Y es el que me gustaría que se pueda seguir implementando en ciertas universidades en pregrado, ¿no? En un módulo de repente, un electivo, acerca de la resistencia a los antimicrobianos y
acompañado junto del manejo del PROA, ¿no? Y tiene que estar en la currícula de pregrado. Da a conocer inclusive medidas de DDD o DOT, ¿no? Cómo es el monitoreo de farmacocinética, farmacodinamia, sobre todo en las drogas que se tiene que cuidar. Tenemos ejemplo de Banco o Mica, ¿no? El sistema electrónico de poder hacer la receta, ¿no? de los antibióticos, sea un paciente hospitalizado o comunitario, soporte clínico para la revisión de antibióticos, si hay o no vigilancia de algún tipo de alergia a betalactámicos, medidas para reducir el uso de antibióticos por aparición de colitis por Clostridium difficile. Saben que el paciente hospitalizado más de 15 días con un tratamiento de amiloglutcósidos no quinolona puede generar un doble, un- una doble, ¿no? respuesta. Por un lado puede mejorar el paciente, por otro puede predecir el crecimiento de Clostridium difficile. Rotar el switch, ¿no? El cambio de endovenoso a vía oral, búsqueda de biomarcadores puntuales por molecular para poder acertar al organismo antes de los 4 o 5 días, inclusive que se dé el antibiograma o el cultivo final, ¿no? Hacer antibiogramas selectivos específicos para cada especie, ¿no? Microbiana, y por ende conocer el mapa microbiológico de cada hospital, que va a permitir que se genere una guía o una guía de práctica clínica para un tratamiento con germen multidrogo resistente. Este es más o menos un esquema frente a un brote. Cuando se detecta a nivel local, sabemos que hay notificaciones en forma diaria, semanal, mensual, pero también frente a un brote, ¿no? Tiene que estar de la mano con epidemiología, con control de infecciones para el manejo de los residuos del paciente, la toma de muestra y el envío al laboratorio de referencia, al laboratorio regional, ¿no? También en provincia, por ejemplo, Tarapoto, Cusco, Puno, Junín, casi la gran mayoría tiene laboratorios regionales que no necesitan derivarse directamente las muestras al IMA, a menos que no pueda ser determinada por laboratorio referencial. El Instituto Nacional de Salud no lo podría hacer, pero la cuestión es descentralizar, ¿no? Sobre todo las pruebas moleculares ya se pueden hacer para algunas etiologías virales. Estamos hablando de dengue, chikungunya, Zika, por ejemplo, SARS-CoV-2, otros virus respiratorios, por ejemplo, que pueden tener la información a corto plazo hasta esperar que venga un reporte del nivel central, ¿no? Por eso que se vigila, ¿no? Ese es el manual que sacó también el Instituto Nacional de Salud a través del MINSA, la herramienta para monitorear la resistencia. Estamos hablando de los mapas microbiológicos hospitalarios. ¿Por qué es importante? Porque me muestra qué germen ha predominado el transcurso del año pasado, cada 6 meses. Uno lo puede hacer cada 3, 6 o anual el informe para ver cómo está distribuido qué gérmenes por unidades, sea OSPI, UCI, NEO, por ejemplo, emergencia. Entonces, qué gérmenes han predominado, gran positivo, gran negativo a nivel de especie, y cómo está el perfil, ¿no? El perfil de, de resistencia, ¿no? Y a qué antibióticos. ¿M? Este es otro paper que les muestro que cómo es que a nivel no solamente de animales, sino a nivel de peces, no se estaba colocando para que como promotor de crecimiento que no puedan tener algún tipo de infección, ¿no? Se utilizó todos laboratorios, ¿no? Y utilizaron sobre todo metronidazol, Clinda, amoxis, cefalexina, penicilina, Bactrim, cipro y doxiciclina, ¿no? En diferentes especies, ¿no? De peces para que no se puedan infectar con un tipo de agente bacteriano como promotor de crecimiento. En este paper, publicado hace mucho, mucho tiempo, estamos hablando de 2007, mostraba un grupo italiano, ¿no? que vino a dos comunidades nativas, tanto en Perú y Bolivia, y muestraron niños, ¿no? de bajos recursos en Latinoamérica, y encontraron E. coli comensales, en los cuales encontraron que ya tenían, en este caso, beta-lactamasa de espectro extendido.
Ellos nunca habían sido expuestos a algún antibiótico, no habían ido al hospital, no habían recibido un tratamiento, no pues estaban muy alejados de la ciudad, pero ya presentaban en su flora normal genes que portaban resistencia a un tipo de cefalosporina llamado BLE y monobacterias, ¿no? ¿Cómo ocurrió eso? Y pueden ver los subtipos de cefotaximasa como CTX14, 24 o 15 aquí en Perú. Y en Bolivia, acá están las comunidades 2, 15 y 56. Entonces, ¿cómo llegó a ellos? Actualmente se conoce, ¿no? Que es el medio ambiente donde el cual ya está circulando todo este tipo de genes que portan este tipo de mecanismos de resistencia. Un panorama al 2022, publicado el 2022, pero con datos hasta el 2018 y 19, se logra ver tanto Staphylo aureus resistente al meticilino, estamos en Perú, estamos medio rojo, por encima del 50%, para Staphylo aureus resistente a meticilina, para Candiomonas resistente a cefalorina tercera, ¿no? Tenemos ahí anaranjado, 50-60%. Y para el colegio de la cefalopenia tercera, de ceftriaxona, por ejemplo, estamos en amarillo, 40-50%, ¿no? A nivel de no fermentadores, tenemos Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa. Vemos que ya acarrapenémicos ya estamos por encima del 50%, o sea, Acineto o Cinea pae, por ejemplo, ¿no? Caleumonia también aparece aquí, ya de un color muy interesante, de color amarillo, de un 5 al 10% que va en aumento. Son data publicada en el 2020 por la OPS, pero que tiene información hasta el 2016. Peor aún, no se tiene información después de la pandemia, que tanto se incrementó los gérmenes a los diferentes fármacos. ¿Cómo lo hace la bacteria? Tenemos aquí el mecanismo de resistencia de gen de transferencia horizontal, ¿no? Puede ser por agentes que transfieren los genes, por traducción, conjugación o transformación, ¿no? Sabemos que vertical lo hace de cepa clon de cepa clon madre a hija. Y acá están los mecanismos publicados en 2019 en Nature Microbiology, ¿no? Cómo es que se define en el término de One Health, una sola salud, ¿no? Estos mecanismos. Tenemos un cassette de genes que se va a integrar, eso que se conoce como un extracto cromosómico llamado integrón, que va a estar rodeado de un transposón y este va a incluirse entre un plasma. Un plásmido ya es un segmento un poco más grande que va a agrupar diferentes cassettes para de diferentes familias, ¿no? Y va a estar fuera del núcleo, es extra cromosómico que puede integrarse o no en el cromosoma bacteriano. Entonces, a nivel de OMS, ya se está trabajando mucho, no solamente que ese es el hospital que va a eliminar o que va a ser el vehículo de llevar estas bacterias resistentes, sino es que está circulando los viajes, ¿no? Cuando uno viaja no solamente lleva sus maletas, lleva su flora que va a compartirse de un lugar a otro. Tenemos animales, medio ambiente, entonces por eso la OMS trató de juntar tres grandes, ¿no? En un solo consorcio. eh, Tres grandes instituciones, ¿no? Como la Organización Mundial de Salud, la FAO, que tiene que ver con alimentación y agricultura, y lo que viene a ser con la salud animal, la OIE, por ejemplo. De aquí en adelante les muestro algunos papers publicados aquí en Perú, no de mi grupo, el grupo de la Científica del Sur, de Mari Pons, por ejemplo, y encontraba acá neumonía del 15 al 18 en el Instituto Materno Perinatal multidrogo resistente, ¿no? Que tenían carbamasa de tipo KPC y NDM, incluso, pero no tenían paracolistina. Publicado en 2020, pero con cepas de 2018. Es otro grupo publicado por español y Jordi Bill, igual con Juana Valle Mendoza y Mari Pons, UPC y USUR, donde ven emergencia, ¿no? De Acinetobacter, no fermentador, productor de resistente a Carbapenems en clones 2 y 3, ¿no? Y que llevan OXA 24, OXA 143, OXA 23, ¿no? Entonces ya empezaban a coger de repente cassettes más grandes, ¿no? Estas cepas, y estos clones 79 y 2 son los que dan originan brotes en los hospitales, pero ya aparecía en este paper.
Este de aquí es otro paper, ¿no? Publicado en el 2018, pero que se muestra, ¿no? La Escherichia coli productora de NDM. Estamos hablando de metalobeta-lactamasa, ¿no? Estamos hablando del grupo de carapenemasa, ya detectado por este grupo de Cayetano, Jesús Tamariz, donde un paciente en urocultivo, ¿no? Con cáncer de páncreas, aquí se genotipó, se hizo secuenciamiento, perdón, se encontró un E. coli secuencia tipo 155, pero que no solamente confería resistencia a beta-lactámicos, como están viendo aquí, sino carbapenémicos, fenicoles, rifampicina, sulfonamida, tetraciclina, bactrina, aminoglucósidos y fluoroquinolonas. Todas las familias que empiezan, los cassettes que empiezan a adquirir los genes puntuales o genes asociados a mutación, se empiezan a integrar en estas cepas. El INESE publicó este 2021, pero es un cepa hasta el 2019, donde ya aparecen bacterias, ¿no? KPC, productores de carbón masa, Klebsiella pneumoniae, aquí productores de NDM, de BIN, IMP o OXA, como le he mostrado, ya aparecían distribuidas a lo largo de nuestro Perú. Y este es un trabajo del 2022 por UPCH, ¿no? En el cual se observa, igual que el trabajo de 2007 que les mostré en nativos, ¿no? En Perú y en Bolivia, acá se ve alta prevalencia de productores de ble, pero en comensales de Escherichia coli en niños sanos, ¿no? Y encontraron en su microbiota intestinal bacterias que tenían beta-lactamasa protectiva tipo CTXM o TEM u OX, ¿no? Y inclusive encontraron dos clonas que producen brotes a nivel mundial, el secuencio tipo 131, ¿no? De aquí en adelante les muestro ya para terminar el trabajo que hace la autora de investigación en biología molecular en la Universidad de la Unión. Tenemos una red ya creada en 2019 donde nos movemos a nivel del país en algunos hospitales, trabajando con ellos, ¿no? Tenemos aquí la foto en el hospital de Juliaca, por ejemplo, aquí en el autorreferencial de Tarapoto, aquí en el Hospital Regional de Loreto, donde enviamos viales, ¿no? Previa autorización por el Comité de Ética para poder obtener no solamente la cepa, sino más o menos el perfil que se obtuvo en el hospital y para poder corroborar o hacer molecular entre PCR, electroforesis y secuenciamiento de las cepas. Este es el primer trabajo que hicimos el 2020, publicado en 2020, pero que hicimos solamente microbiología y vimos más de 10 antibiotipos a través de los antibiogramas. Y se encontró en la zona, la población adulta, solamente en 3 clínicas, hicimos Lima, Iquitos y Juliaca, más o menos un 28,6 de E. coli productoras de ble asociadas a otros fármacos como ciprogenta y bacteria, ¿no? Y encontramos que era en la zona de las sierras donde había mucho incremento de estos fármacos asociados, ¿no? Entonces, una publicación 2021 donde se trabaja solamente con E. coli uropatógenas, pero ya no solamente hicimos la parte microbiológica, sino la parte molecular, y se encontró que E. coli productoras de ble, más o menos 55,7%, asociados a AMPI, Bactrim, Cipro, ¿no? Y encontramos estos dos marcadores, ¿no? Beta-lactamasa de tipo TEM y de CTXE, ¿no? Con el grupo de Cayetano. Vemos los grupos ble y no ble y vemos que encontramos CTX, TEM, inclusive co-resistencia en CTX y T, ¿no? También mediante el Centro de Medicina Tradicional en la Universidad San Martín de Porres, que también estoy asociado, se hizo este trabajo, ¿no? Buscando actividad antibacteriana de metformina, ¿no? Sabemos que la metformina es utilizada, ¿no? En ciertos pacientes, ¿no? Entonces queríamos probar si de alguna forma en vía oral tenía un efecto antibacteriano frente a estas 3 bacterias, ¿no? Tenemos aquí a Cristian, que ya es egresado ya de la universidad y logramos publicar este paper. Esto es una foto, ¿no? Personalmente de la Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad de la Unión. Tenemos ahí nuestra pizarrita, es en la pizarrita donde uno
eh, en la vieja escuela, ¿no? De poder desarrollar primero, hacer la pregunta de investigación, hacer la hipótesis, el objetivo en lo cual vamos a trabajar y más o menos el flujograma para poder realizar. Tenemos a Renato Soriano, que lideró este grupo, tenemos alumnos de medicina y casi todos, en el cual se muestran dos frentes hospitalarios. Sabemos que no había plantas de tratamiento en los hospitales, actualmente no hay. Entonces muestreamos el Huaycán y Politunano y encontramos muchas bacterias con muchos genes de resistencia. Aquí se observa el mapa de calor, ¿no? De los dos hospitales, uno que es nivel 2.1 y otro que es nivel este, 3, si no me equivoco, ¿sí? Y encontramos E. coli, por ejemplo, Pseudomonas, Klebsiella, y con asociados a mecanismos de resistencia como tipo TEM, tipo KPC, por ejemplo, aquí, y todos eran MDR, porque mostraban mucha resistencia a a, a, diferentes familias. Este es otro trabajo ya publicado en 2021, en el cual se muestreó básicamente dos departamentos de la selva para ver cómo estaba el perfil de resistencia en esto. Mostramos Ucayali y Puerto Maldonado. Se encontró enterobacterias productoras de ble en dos departamentos, en un 57.4, asociados al grupo CTXM y también a la vez a ampicilina, genta y nitrofurantoína. Acá están los dos departamentos, las bacterias que se encontró y el mapa de calor que se hizo. Todas las cepas tenían el perfil MDR, ¿no? Y aquí este marcador de resistencia, sobre todo a cefalosporinas, Astronam, estaban asociados. En este paper ya publicado en el 2000, si no me equivoco, 2023, sí, el año pasado, eh, se observa eh, E. coli y Klebsiella pneumoniae aislados de orina de urocultivos, pero en Lima y Callao. Se mostró tres hospitales, el Bartolomé, el de Huaycán y el Sabugal, ¿no? Y se encontró Klebsiella y E. coli en mayor cantidad y vemos qué genes estaban asociados. CTX, y SHV, ¿no? Estamos ahorita nivel 3.1, 4.4 y nivel 2.1, asociado más a los niveles de, de más complejidad, ¿no? Se supone que deben tener mayor cuidado, ¿no? Pero también la cantidad de pacientes es muy abundante. O el último trabajo publicado en 2023, vemos también con Cristian igual, ya buscando en principios activos de plantas como Chuchuhuasi sobre ATCC. Y encontramos que tenían efectos sí sobre Staphylo, Maitinosaurio, sobre Staphylococcus aureus, más no sobre E. coli y Pseudomonas. Hemos publicado últimamente, este año salió en revista del Instituto, esta de la detección de SARS-CoV-2 en aguas residuales y encontramos asociación, de acuerdo a la semana epidemiológica, la variante, ¿no? En este caso Omicron y el tipo de linaje, que también estaba circulando en aguas residuales, tanto en el hospital de Cusco, en Puno y en Cajamarca, ¿no? Entonces, sabemos que el monitoreo de vigilancia económica a nivel de aguas residuales se hace en otros países y estamos demostrando que sí, y puede ser como un predictor, inclusive semanas antes se puede detectar la carga viral en las PETAR, ¿no? Para poder asociarlos a brotes por tipos de virus. Y este también salió este año, es un chico de Villarreal, Miguel, trabajó buscando genes resistentes a carbapenémicos y colistin en mosca doméstica cercano a un basural al hospital. Él hizo una electroforesis, se confirmó por PCR, se encontró los genes asociados y también se hizo un mapa de calor de, vemos que estos vectores ya tenían estos genes de resistencia. Bueno, solo para terminar, tenemos pasantías, cada año hacemos una pasantía, ya vamos, si no me equivoco, con la cuarta o quinta pasantía, la tercera sería la cuarta, en el cual los chicos realizan un proyecto en este mes de enero y febrero. La convocatoria sale en diciembre y solo aceptamos 7 vacantes de diferentes universidades a nivel nacional, ¿no? Va a salir este paper de AMC, perdón, de altos niveles de resistencia en pacientes con COVID,
ya va a salir este paper. Y bueno, para terminar, gracias por la invitación para poder concientizar a nivel de RAN, no solamente es a nivel de salud, el coste, sino a nivel económico y social, es poder llevar esta información a niveles más altos y que pueda servir para decisiones, ¿no? Sobre todo para la salud en general, ¿no? Hemos visto, he mostrado que hay estudios en veterinaria, ¿no? Ya está circulando en el ambiente, en los alimentos, donde uno puede ver estos tipos de mecanismos de resistencia. Tengo aquí la página, la que nos puede seguir a los eventos, tenemos la Red Nacional de Resistencia Bacteriana y en Facebook nos pueden encontrar en estos dos, eh, ¿no? El Laboratorio de Investigación de Biología Molecular, donde hacemos clara mayoría de trabajos, y la Red Nacional de Resistencia a los Antimicrobianos. No sé si tienen alguna consulta. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Marcos. Ha sido muy fructífera la ponencia brindada. De igual forma, ha brindado muchos datos muy importantes y relevantes. Estimados participantes, tienen la oportunidad de poder plantear sus preguntas y dudas. Bien, por interno nos han llegado una pregunta, doctor, y nos menciona, en el rubro de resistencia antimicrobiana, ¿qué temas son poco abordados, pero deberían ser investigados principalmente en nuestro contexto peruano? Así como les he mostrado, falta mucho buscar, ¿no? No solo les mostré el trabajo de moscas en vectores y en aguas residuales, donde no hay, todo se ha sentado mucho en los hospitales, pero ahora esto está circulando en los tres ambientes, ¿no? Entonces, tengo una chica que está trabajando, por ejemplo, ahora en cucarachas, ¿no? Como vectores, buscando genes de resistencia. Se puede buscar inclusive en quesos, ¿no? En leches, ¿no? Se puede buscar como reservorio de estos genes en aguas de consumo humano, sobre todo las no potables, también se puede buscar. En los hospitales ayuda mucho que cada hospital pueda tener un mapa microbiológico. Eso ayuda, y ustedes que van a estar en contacto con las historias clínicas, ¿no? Con el laboratorio, pueden tener esa información y saber qué germen está predominando, qué mecanismo de resistencia tiene, ¿no? Y puede elaborar una guía técnica de tratamiento para ese tipo de complicación, ¿no? Frente a una pseudomonas, cinetos, tentrofomona, que sea resistente a un carapernémico, por ejemplo, ¿no? Para un asociado a una sepsis bacteriana, por ejemplo, ¿no? A una enfermedad diarreica aguda, a una infección respiratoria aguda. Entonces, y sobre todo que se pueda volcar esa información a un tópico selectos o cursos selectivos en pregrado, ¿no? Como les mencioné, acá en UPU, trato en el módulo que tenemos de introducción lectivo de microbiología, apunto más a esto, ¿no? A PROA, RAM, por ejemplo, ¿no? Que es muy importante para poder, más adelante, cuando ya estén frente a un paciente, recetar en forma correcta, ¿no? No pasar de un antibiótico de amplio espectro, digamos, una ceftriaxona, por no iniciar con una nitrofurantoína, ¿no? Por ejemplo. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta que es, buenas noches, muchas gracias por la ponencia. Quería consultar, ¿es posible realizar investigación in silico, virtual, sobre resistencia antimicrobiana? Sí, actualmente se está usando muchos, las industrias farmacéuticas hacen eso, ¿no? ¿Por qué? Porque ya casi nosotros lo que hacemos básica, investigación básica, ¿no? Y algunas veces experimental, como el caso de Maitenus, que les he mostrado, Chuchuguasi, Umoye, o Ajos, por ejemplo, ¿no? Es experimental porque busco un metabolito, ¿no? Lo enfrento frente a bacterias, ¿no? Entonces, esa información coge la industria farmacéutica que ya está publicada en diferentes países y lo eleva y lo trabaja sin sílico, ¿no? Para ver qué metabolitos están encontrados en ese lugar, de qué planta y poder hacer un match, ¿no? Del metabolito, sea un terpenoide, un flavonoide, una saponina, por ejemplo, y que haga match, ¿no? O que pueda eliminar
¿no? Unirse a la PPP o al peptidoglicano, ¿no? Hay diferentes software de uniones a proteínas a partir de metabolitos que puedan encontrar, y eso es lo que se ha hecho en el COVID, ¿no? Cuando no hubo qué hacer, uno buscaba in sílico, principios activos de planta a nivel de Sudamérica, y veía qué efecto podían tener, ¿no? Citotóxico, por ejemplo, in sílico, ¿no? No necesariamente utilizando un agente biológico. Muchas gracias, doctor. Por interno nos han hecho otra pregunta mencionando, ¿existen trabajos de investigación que disminuyan el impacto de las resistencias antimicrobianas? Lo que yo conozco, casi todos los trabajos que hacemos es de básicas, ¿no? Y son grupos para poder detectar, ¿no? Diagnosticar o poder ofrecer algún principio activo de una planta, ¿no? Como les he mostrado. Ahora, para poder mejorar la RAM ya sería un paso más, ¿no? Por eso esta investigación básica nosotros creemos que hemos llevado a cabo de principios activos, de vigilancia de aguas residuales, de vectores asociados, ¿no? Todo este grupo de acá, inclusive de microbiota y microbioma que estamos ingresando ahora, se puede elevar a Ministerio de Salud, puedan ellos tomar decisiones, ¿no? De que esto de RAM ya está circulando desde mucho tiempo en todas partes del Perú y del mundo. Entonces, va a ser más adelante una problemática, ¿no? No he encontrado, no he visto guías clínicas específicas para Pseudomonas cinetobacter, ¿no? MDR o PDR, ¿no? En estos casos, solo cada hospital maneja su, su guía clínica distinta, ¿no? Pero sería bueno uniformizar todo eso. Pero casi todos estamos abocados principalmente en detectar, ¿no? Ver brotes. Y en mi caso, trato de formar eso en pregrado, en las universidades que tengo. Tanto UPU, San Martín de Porres, trato de poder inculcar esa parte en los selectivos que tengo, ¿no? O sea, en PROA o mapa microbiológico o manejo de Joule, pues, ¿no? Y yo sería bueno que en pregrado todas las universidades puedan tener por lo menos un módulo, un tópico de RAM. Genial, muchas gracias, doctor, por la ponencia. Nos han planteado otra pregunta más. Mencionan, eh, Sí, por favor, la última porque tengo que entrar a clase. nos han planteado dos. A ver, No, sí, tengo vamos que por la. retirarme ya. Sí, sí, voy por la primera. ¿Qué temas recomendaría desarrollar en investigación de pregrado respecto al ámbito de microbiología e infectología? Esa es la primera. Y la última es, se ha documentado acerca de la prescripción indiscriminada de antibióticos por parte del personal de salud. ¿Considera que se puede considerar un buen temario de investigación? Por eso como les mencioné, ¿no? La primera es que se haya pregrado esto del PROA, mapa microbiológico y manejo de Junes, ¿no? Y cómo ha evolucionado la RAM en diagnóstico. Y la segunda pregunta es que sí, pues no he visto un trabajo por ahí, por encuesta virtual, ¿no? Lo ideal es tener un trabajo bien diseñado a nivel ¿no? Local o de repente varias ciudades para poder ver qué prescriben más en cada farmacia, ¿no? Es un poquito ahí, está en el limbo esa información, ¿no? Se sabe que tú adquieres, pero no se sabe exactamente. Lo puedes tener en forma virtual, sí, pero no creo que se asemeje mucho a la realidad, pero sería un buen tema de investigación. Muchas gracias, doctor. Para ya que se pueda retirar, ¿nos puede brindar una palabra clave para el pase de asistencia? Y también puede encender su camarita para poder tomarnos la fotografía final. ¿Qué me mencionaste, disculpa? Allá. Una palabra clave, doctor, que usted considere de adecuada a la temática de la ponencia. Este, Por ejemplo, la palabra clave, la que le mostré en el título, ¿no? La pandemia silenciosa, en este caso, resistencia a los antimicrobianos, ¿no? No sé si logran verme ahí porque estoy un poquito ahí con Sí, el tiempo. sí lo
Vemos, doctor. Muchas gracias. Chicos, para ya terminar, nos tomamos la fotografía final, por favor.